ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, cómo manejas, porque vos podés impedir la fe de otro y la humillación de otro también. Entonces, si vos no tenés fe, lo que dice la palabra mismo dice, ¿por qué el pueblo de Israel se fueron todos en cautiverio? Siempre se mezclaba con la hechicería. Y nosotros también estamos todos mezclados con la hechicería. Pero es obvio que si no creemos la palabra de Dios, veo que sufrimos, te pueden matar el Satanás y vos no te humillas, porque la muerte sórdida es la muerte en victoria y nosotros ni pedimos perdón de ese espíritu de muerte, aunque vos no sentís, tenés que pedir. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia. Porque vos podés no sentir la muerte. Vos salís, te agarra un bloqueo y lo que te agarra un coche y te morís. ¿Y por qué? Nosotros por no saber la palabra, esos son pecados ocultos en nosotros. ¿Por qué dice la Biblia? Muéstrame lo que son ocultos. Nosotros tenemos que pedir de ese espíritu de muerte perdón, porque es nuestra naturaleza misma. Entonces cualquier momento podés salir, por eso, porque dice la Biblia, encomienda tu salida y tu entrada. Y además, veo que nosotros sabemos que tenemos la naturaleza satánica. Y entonces tenemos que humillar de toda clase de pecado, esa muerte, el pecado mismo también. Entonces tenemos que pedir, Dios, que nosotros, es la incredulidad, no vemos nosotros que es pecado eso, y llevamos, como dice en la Biblia, llevamos la muerte y la vida de Jesús en nuestro alma. Entonces tenemos que pedir perdón. Y si no cree la palabra de Dios, entonces no va a pedir y se puede agarrar fácilmente. Puede agarrar también a tu familia fácilmente, porque vos no crees que existe la muerte. Vamos a ver un poco Corintios. Aunque uno no ha practicado ni nada, sepa que nosotros estamos en ese tubo, ahí vamos a poner un ejemplo, un tubo de muerte, un tubo de mala suerte, sufrimiento, ahí, como si fuera que ahí está Dios, que es Satanás. Así está Satanás acá, en todas manifestaciones. Por eso tenemos que pedir nosotros esa miseria, esa mala suerte, nervio, ira, toda la clase de vicios, prostituciones, ¿qué es lo que no hay? Esa degeneración que nosotros no es una clase de sexo nada más. El sexo se manifiesta en distintas formas. Entonces tenemos que humillarnos de todos los pecados, saber la palabra, que ya nosotros fuimos formados en Satanás. Y acá estamos en el tubo de Satanás, estamos en nuestra vida. Como Cristo, eso mismo mostró, se encarnó ahí dentro de la esencia de Satanás. Ese era su engendración, como dice, el velo es mi carne, dice. ¿Y el velo qué es? Digo que el velo es el pecado, el velo, en lugar del velo te doy el cabello, que es la sujeción. Y entonces nosotros tenemos que, en lugar de esa muerte, vos tenés que humillarte para que te dé vida, más vida. En lugar de eso, sufrimiento, mala suerte, enfermedades, encontramos que David se humilló también de las enfermedades. ¿Y por qué nosotros no humillamos? De la miseria espiritual y natural, todas esas cosas, todo lo demonio está, Dios, que en nosotros. Y tenemos que, no se manifiesta nomás algunas veces, algunos se manifiesta más fuerte. Y aunque se manifiesta fuerte a veces, por la incredulidad ni nos pide perdón. Se enoja todavía, mezquina todavía, dice Dios, que se enoja cuando le dice, de la palabra de Dios mismo, dice Dios, que esto está en ti.
y nos enojamos todavía y dejamos, y a Dios le ofende eso, porque tenemos en poco la gracia de Dios. La gracia de Dios, que es el regalo inmerecido y es el perdón. Entonces, ¿por qué sabemos algunos? La mayoría dice el regalo inmerecido, pero no sabe qué es el regalo inmerecido, el perdón. Pero si vos no pedís perdón, por eso tenemos que implorar en nuestra oración el perdón de toda clase de manifestaciones de Satanás. Y entonces, como dice, golpear el pecho, golpear esa vieja creación. Como dice Pablo también en Corintios, que dice, no, dice, al aire, no golpeo al aire. Tenemos que humillar esa incredulidad al perdón de Dios para que no golpee al aire. Continuamente golpea esa incredulidad al perdón de Dios. Y por eso muchos dicen, ¿pero de qué? ¿Yo qué hago? ¿Por qué me tengo que humillar? Si yo no hago nada. Pero no sabe que por su alma, su mente misma, ahí está. Este es un mundo de maldad, nuestra mente. Cualquier cosa pensamos fuera de Dios, ya otra vez ahí está Satanás. Vamos a ver un poco en Corintios. Dice, a donde dice que llevamos en el cuerpo. Eso es lo que usted tiene que pedir, discernimiento al Señor del pecado, para que vea la palabra de Dios mismo, nos muestra a nosotros cómo se manifiesta Satanás. Y por lo tanto ese pecado de estar por vos, al no pedir perdón continuamente y dejar que te tome tu mente, pensar, y vos no pedir perdón, ese pensamiento satánico. Entonces ese pecado a Dios le ofende. Yo, por ejemplo, me doy cuenta por mí misma. Estaba re enferma y toda la hora, perdóname, digo. Un poquito estoy bien, ayer nomás, ya estoy bien. Y sabes, mi mente me agarra primero el collar, despacito uno y ponme. Y después segundo ya está acá otra en mi mente, quería adornar todo ya acá. Y ese vio que Satanás ya me quiere robar el tiempo con la codicia, avaricia, deseo de medido de los adornos y todo pagada. Parece que ese no es pecado. Pero es pecado cuando te podés hacer, pero que no te tome tu mente. Y apenas que estoy un poco mejor y ya estoy otra en la cosa natural. Y me peleó con Javier toda la hora, porque Javier me invalida la palabra por su crecimiento. Yo sé que no le puedo agregar ni un codo. Ese se tiene que humillar él, ese espíritu vio que quiere contender contra mí, y él no puede comparar mi crecimiento como Job y su, como dice, los 3 amigos. Le dice, yo tenía que mover la cabeza por ustedes. Entonces, él, por ejemplo, cree que muchas veces tiene ese espíritu de contención, y yo también. Y yo me tengo que humillar primeramente ese espíritu de contención para orar por él, para que vea, para que Dios le haga discernir ese espíritu de contención fuerte por la palabra. Porque al no entender bien la palabra, todavía tiene poco crecimiento, entonces contiende, mezclamos toda la palabra de Dios. Vamos a ver en Corintios, a donde dice, ¿a dónde está eso? 4, 2 Corintios 4. Llevamos en el 4. 4. Y bueno, ahí mismo desde el principio dice 4, te da 2 Corintios, que dice 7, me parece. Mira.
2 Corintios 4, ¿cuánto vos decís? 4, 7. Desde 7 tenemos este tesoro de barro. Eso es lo que quiero que... Pero 7. tenemos este tesoro en vasos de barro. 7, 4, 7, chicos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de vosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte, por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De la manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros en la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Ahí vemos también como futuro, eso tiene que tener mucho en cuenta. Como futuro ahí habló Pablo. Y ya hace cuánto ya, Corintios, ¿en qué año se escribió? ¿Quién tiene plenitud? 55. Bueno, 55 años hace que ya murió Jesús y ya resucitó. Y habla como futuro. Por eso dice que en hebreo futuro, presente y pasado quiere decir la misma cosa. En el Antiguo Testamento también a veces encontramos ya como pasado la muerte y la resurrección de Cristo, o que ya pasó así, que va a pasar así. Sí, ahí va a pasar. Está bien que hable como futuro en el Antiguo Testamento, pero a veces habla también como pasado ya la muerte y la resurrección. Por eso tiene que tener mucho cuidado cómo interpretar la palabra de Dios. Y además tiene que saber en qué año se escribe cada parte. Y acá vemos, dice acá Pablo que en el 4, 7 de Corintios, 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos en este vaso de barro. Ese vaso de barro es el pecado mismo, que está en nuestra mente, en nuestra alma. Entonces, dice, ese barro representa, digo, que el pecado. Está ahí la suciedad, la incredulidad, la maldad, el sufrimiento, todos los pecados, toda la manifestación de Satanás es el vaso de barro, y el tesoro que tenemos en ese vaso de barro, digo, que es la fe, gozo, paz, alegría a Cristo. Pero ese se tuvo desde que vino Cristo a matar a Satanás. Entonces podemos ya tenemos las dos naturalezas, dos poderes. Por eso nosotros, está bien, ya vino Cristo, algunos dicen, ya Él hizo todo. Sí, Él hizo todo, pero tenemos ahora dos naturalezas nosotros. Y nosotros somos el vaso de barro en la vieja creación. Y ahí se manifiesta a Cristo. Si te humillas, si escuchas la palabra, en esa incredulidad, ahí el tesoro está ahí, la fe. Pero si vos te humillas, si vos pedís perdón, por eso es necesario escuchar la palabra para saber por qué, Dios, que hay ahí incredulidad, divague de mente, te cansa la palabra,
te aburrí, no podés escuchar la palabra, mala suerte, dolor de cabeza, todo lo que nosotros tenemos, esa enfermedad, esa mala suerte, aflicción de espíritu, nervio, ira. Ese es el vaso de barro. Ahí tenemos el tesoro. Ahí se manifiesta por medio de esto. Esto también voy a explicar a usted. Sí, nosotros no fuimos formados en ese vaso de barro. Entonces nosotros no necesitaríamos que venga Cristo, la fe, gozo, paz, alegría, que venga Cristo y se manifieste sobre ese pecado. Tiene que ese es el instrumento de Dios, Satanás. Ese vaso de barro es instrumento de Dios. Sobre eso Cristo, por eso vino y se encarnó Cristo también. Él también vio que se metió dentro de Satanás. Entonces así también nuestra mente de ahí está Satanás. Es un mundo de maldad. Ahí está el barro, el vaso de barro que quiere formar el Señor, de la incredulidad a la fe, de la maldad al amor, del sufrimiento, angustia, tristeza, enfermedad, todo, vicio. Quiere formar, Dios quiere poner ahí el tesoro que es fe, gozo, paz, alegría, amor, quiere formar su vida. Ese es el tesoro, pero para eso necesitamos escuchar la palabra, porque ¿cómo vos te va a humillar también? Dios, si vos no sabés la palabra, ¿por qué tenemos que humillar? Porque los hermanos, por ejemplo, alguno está enfermo y no pide perdón, a otro se va hasta la muerte y no pide perdón, porque no sabe que ese espíritu de muerte usted tiene que, aunque no se manifieste en ustedes, todavía no siente ese espíritu de muerte. Igualmente sepa que la palabra dice, porque llevamos en el cuerpo, dice la muerte, y la muerte, Dios, que tenés que humillarte. Tenés que humillarte de eso, porque vos podés salir, o te agarra, Dios, que un espíritu de hechicería te hace del corazón y para tu corazón. Por eso tenemos que humillar continuamente ese espíritu de muerte. Te puede, Dios, que hacer una hechicería, porque Satanás tiene su instrumento. Satanás, Dios, que como Cristo tiene su instrumento y siempre le invita a Dios. Por eso tiene los hechiceros, es el instrumento de Satanás y te puede hacer para matar mismo. Como a mí me hace, muestra que la vena aorta y vena cava me cortan y en el cementerio, ahí siempre hace violar el trabajo fuerte, sepa que se hace con sacrificio humana, en ataúd, en cruz mayor, en sepultura, en ataúd, con cadáver, con víbora. Y entonces te puede, como me hace a mí, Dios que me quería, porque esa vena aorta, vena cava, si corta, ahí no sube más la sangre. Entonces para eso ellos hacen así. Y los hechiceros son instrumentos de Satanás. Pero ¿por qué no toma a nosotros? Porque no pedimos perdón. No sabemos que esa es nuestra naturaleza. No sabemos que el Señor quiere poner sobre ese espíritu de muerte la vida. Si pedimos perdón, reconocemos que esa es Satanás. Ese espíritu de muerte sobre Satanás, sobre ese espíritu de muerte quiere poner la vida. Pero para eso tenemos que saber la palabra de Dios, que está sintiendo más ese espíritu de muerte a Satanás, y a Dios le ofende que vos no pidas perdón, sino, ay, voy a morir, que esto, y vos no pedís perdón. Y tenés que pedir perdón, ese espíritu de muerte que llevamos. Y entonces mejor es morir, pero también Dios, que porque ya nosotros tenemos la salvación, pero el Señor quiere hacer instrumento de nosotros.
para que a otro también, vio que pueda contar por qué tanto sufrimiento, pueda descubrir ese demonio que le hace tanto sufrir a la humanidad. Lo que te hace sufrir ese demonio, por medio de vos escuchar esta palabra y te va humillando, va y también contando a otros por qué tanto sufrimiento y qué es Satanás. Y que tiene que conocer la palabra para pedir perdón. Porque vos podés pedir perdón y si no conocés, o por ejemplo, Señor, perdóname ese espíritu de muerte. Pero vos no sabés que ese espíritu de muerte no sentí todavía. Pero vos sepas por la palabra que ya lleva en el cuerpo, cualquier momento puede desaparecer. Porque Satanás viene para hurtar, matar y destruir. Puede usar a los instrumentos y puede hacer para, por ejemplo, para accidente mismo. No se hace la hechicería en el riel, no se hace la crucijada del camino por todos lados, no se hace la hechicería y entonces ahí para muerte, para que haya choque, para que haya accidente en el tren, en el colectivo, en todo lado. Y entonces veo que nosotros es necesario saber cómo Satanás opera en nosotros. Por eso alguno dice siempre hechicería. Y siempre hechicería, porque Satanás tiene su instrumento. Dios tiene su instrumento que ahora a mí, por ejemplo, me está usando para decir para mí primeramente, para descubrir ese demonio, cómo actúa. Ellos usan los hechiceros en toda forma para manifestar en nosotros, en muerte, en enfermedad, en censo, en robo, en espíritu de asesinato, en droga. Ustedes no se crean que la droga y todo está todo. ¿Por qué no se puede dejar más la droga y eso? Todo está todo pautado. Y el robo después se hace para robar con cabra, con zorro, en distintas formas, con víbora, para robar, para drogarse, robarse, todo lo que nosotros aún comemos acá. Nosotros no sabemos, compramos y comemos. Por eso dice, no comerá cosa mortífera y no le hará daño. Porque vos qué sabés, comprar, por ejemplo, un buen asado en una carnicería. Vos no sabés esa carne, desde la salida del campo hasta lo que tiene su estancia, de ahí está ya viniendo pasto ya. Y después lo que compra en el camión, y después que otra vez cada negocio hace otra vez pasto para vender bien. Y vos compras y comes. Nosotros estamos alimentando del mismo alimento que compramos, tiene a Satanás. Estamos comiendo mismo a Satanás. Llevamos ese espíritu de muerte por nosotros. Ellos hacen pacto con, que como la Coca-Cola dice que cada 3 meses hace un sacrificio humano y mezcla todo por el líquido. Que hace todo un polvo y que mezcla todo con el líquido, que para que se compre más, para que tenga éxito en su venta. Así también la carne, toda la verdura ya de las chacras ya viene faltado, para que salga bien. Por ejemplo, la Pachamama, diosa Rea, ese es que es diosa tierra, para que salga bien su cultivo. Y entonces, porque todos los cultivos se hace falto. Y esas cosas no tenemos que ser ignorantes, porque Israel se fue y todo el tiempo que vemos nosotros por qué se fueron en cautiverio, por la incredulidad. El presidente Macri la semana pasada vi que fue
era la fiesta de la tierra, era de la madre tierra, que no sé cómo se la Pachamama, y fue a Bolivia, fue a Jujuy, no sé dónde, y le pasó, así que, bueno, que fue a honrarle, no sé qué, por el tema del festejo ese, Macri. Y Macri sabemos que es masones. Masones viene de Lucifer, viene el reloj de Salomón, de la Biblia mismo. Vemos nosotros porque Salomón tenía más riqueza de todo. Y entonces de ahí viene Lucifer. Tiene que saber, y ahí vienen los masones. Y el Lucifer dice que tiene 3 casas grandes bajo el océano, y ahí va. ¿Cómo va a vivir ahí? Vio que, por ejemplo, va y hace pacto todo, y Satanás nomás le mantiene ahí a los instrumentos, le pide 500 sacrificios humanos, 4 barriles de sangre, y por eso tiene que ellos hacer que se accidente la gente para entregar a Satanás para tener poder, y pobre de ellos si no hace. Le pide cuenta, ellos mueren si no. Ahí vi en la feria, hablando de lo que usted está hablando, decía el señor que hacían con un tacho, esos tachos de 20 litros, con sangre, pero no decía si era animal o humano. Y la persona ahí de la feria mete la mano así, era una mujer, mete la mano así y saca la sangre y pone, cuando hace el pacto para que tenga venta, viste que la gente va a la feria 2 manos, sale caro, barato, igual. Y al mismo tiempo hacía trabajo en las avenidas y todo para muerte. Y le entregaba el alma ahí a cambio de la venta de la feria. Esto es necesario que usted no sea, Dios, que ni lo que compramos, ni lo que comemos, ni lo que vestimos, todos son todos pactados. Porque los hijos del diablo, lo que vemos son, ellos no buscan, no pide a Dios para la suerte, sino pide a Satanás siempre. Muchos piden trabajo, por ejemplo, a San Cayetano. Y otro pide Dios que, por ejemplo, a Lucifer, por ejemplo, los masones. Dice que los Illuminati, no sé si dice que no existe más, pero más que seguro existe también. Porque Satanás siempre sigue con se esconde nada más, como los masones, por ejemplo, nunca Dios que se descubría. Porque va de generación en generación. Sí, en generación. En familia. Sí, sí. Bautizando y así. Bueno, y vemos nosotros, Dios que ¿por qué se hace el pacto? Por la plata siempre. Y mirad, de la Biblia mismo saca el anillo de Salomón, el Lucifer. Y esos son los masones. Y ahí no es que solamente plata, sino mata, de que ellos piden sangre y sangre, mata, viola, no hay cosa que no hace, roba. Lleva todo el poder, Dios, que nosotros vemos, Dios, lo que hace la guerra, por ejemplo, antes se trabajaba en gran manera, y vemos nosotros, ellos nadie le ganaba en la guerra. Tomaba tierra y tierra y tierra ellos. Y bueno, y nosotros tenemos que saber, Dios, que no tenemos que ser inocentes. Por eso dice, tenemos en ese vaso de barro, dice. Escuchen, dice, este tesoro, en este pecado, en esa incredulidad, maldad, sufrimiento, muerte, droga, todo, en ese barro, en ese demonio que está en nuestra mente, somos endemoniados, porque esa es nuestra naturaleza, nuestro formato. Ahí tenemos ese tesoro. Si pedí perdón, si conocer la palabra, escuchar la palabra y pedir perdón de esa incredulidad, primeramente, ahí el tesoro de la fe entra. Ahí entra, Dios, que cuando te va humillando de la maldad, ir al tesoro del amor. Ese reconocer tu maldad. Afecto no es amor. Tenemos que humillarnos. Por eso es necesario saber cómo se manifiesta Satanás como ángel de luz. Dios que muestra el afecto, por ejemplo, parece que somos muy buenos. El afecto por nuestra familia, por ejemplo, parece muy bueno.
le tenemos mucha lástima, y nos hace sufrir, pero para natural, pero no pensar a tu hijo para darle la palabra, para estar orando por tu familia, para congregar con tu familia, estar en la iglesia. No, sino yo pensar todo, te angustiar porque le tenés lástima, que esto, y por tu familia, y el afecto es, digo que es satánico, y por eso es necesario, por ejemplo, Elí, vemos, ahí nos enseña del afecto. También encontramos, David también tuvo afecto por su hijo. Entonces tenemos que leer la Biblia, escuchar la palabra, y ese afecto es contra el amor, porque el afecto es como ángel de luz, muestra a Satanás su vida y parece son muy buenos, le queremos a tu familia, pero ese no es amor divino. Tenés que humillar de ese afecto para que el amor crezca, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta, ese amor que querés dar la palabra a tus hijos, que ese amor que trae a la iglesia a tu hijo. Pero yo que la mayoría, por ejemplo, viene, ellos no van, a su hijo no le trae a la iglesia. No, parece que vio que su hijo ni no ve, esos son ciegos. Porque acá mismo yo veo, muchos no trae, vio que a su hijo y a su hija. Igual, no, y Vicky también, y Jessica y Javier también, tiene que traer en la palabra primero los hijos. Tiene que venir a escuchar la palabra continuamente. Todo, al menos cuando es chiquito todavía lo podés dominar. Y si vos no podés dominar porque en ti está la incredulidad y tenés que humillar ese afecto y esa incredulidad, ¿cómo no vamos a poder traer a nuestro hijo a la iglesia? Entonces, mientras que igual los nietos, y entonces esos son pecados, esos son el barro, y ahí se quiere manifestar esa fe, ese amor de Cristo, ese tesoro en tu mente, Jessica, por tus hijas y por tus hijos. Tenés que humillarte vos primeramente la palabra y la oración, continuamente, que nuestra mente está, que sepamos que está ahí el barro, en este vaso de barro. Si usted se enoja por eso, que estoy diciendo a usted todo, tiene que traer sus hijas y su hijo todo, al menos si usted no le trae cuando es chiquito, después vio que después es grande el árbol torcido, ¿cómo se va a interesar? Por ejemplo, tiene que enseñar, por ejemplo, vos Vicky no ves que tu hijo ni no pasa con ese chico a cantar ni preparar una palabra. ¿Cómo quieres que tus hijos sean instrumentos de Dios? ¡Ese es el afecto! ¡Esa es la incredulidad a la palabra de Dios! Usted tiene que enseñar que su hijo, ahora mi nieto y eso también, ya está dejando ese de dar la palabra y eso. Eso yo me estoy humillando, pero su padre y su madre se tienen que humillar. Arrebata de palabra de oración, ese espíritu de incredulidad, ese afecto. ¿Cree que ese no es pecado? Ofensa a Dios. No queremos ni a nuestra familia. Es crueldad, maldad con nuestra familia. Porque el Señor quiere hacer instrumento de nuestra familia. Pero sí, al chico mío, instruye a los niños. ¿Y qué es lo que le tiene que instruir? Primero la palabra, le preparar y que ellos se humillen. Ese no querer dar la palabra, no querer la oración. Y todo lo que tiene hijo, tiene que ya preparar, veo que un versículo que dé ahí al frente. Una palabra, pero tiene que hablarle que pida perdón. Ese espíritu de vergüenza, ese espíritu que no quiere, porque eso es, vio que lo que está es Satanás. No quiere ser instrumento, crueldad, maldad. Y incredulidad no cree que es pecado, pero en nosotros está, esos son pecados ocultos de ustedes, Vicky, Luciano, y de todo lo que está acá, nos trae. Vos también, Alicia, tenés que humillar a los nietos, ya que no pudiste con los hijos porque vos llegaste tarde mismo, después de que se hagan de todos tus hijos y todo. Pero
tus nietos, tenés que instruirlos, tenés que humillar, ocuparte de la vida de tus hijos, pidiendo perdón, la vida de tu nieto, porque ellos, vos tenés muchos nietos, que no antes venía también, y ahora no viene más, y esa incredulidad, ese afecto, vos les querés ayudar en lo natural, pero en lo espiritual, nada. Y esos son pecados. Que sea para nuestros hijos, crueldad, maldad tenemos, nuestros nietos. Por eso directamente tengo que decir a ustedes. Y Vicky, vos fíjate, eso vos haces muy mal. Ese es, vio que vos primeramente esa crueldad, maldad, Vicky y Luciano, tiene que humillar con su hijo, que no pensá que quiere, ahora ya tiene que ser instrumento de Dios. Le da un versículo para que dé, y tiene que enseñar que para eso el Señor da la palabra, y tiene que humillarse continuamente esa incredulidad, vergüenza, desinterés, crueldad, maldad, no quiere servir al Señor. Y así Vicky y Javier y Jessica también, a su hijo. Y también vio que todito tiene que enseñar a los hijos que ese pecado, no interesar de servir al Señor, no querer pasar al frente, leer una palabra o decir, confesar que sea su pecado, uno primero así y después Dios que va yendo una palabrita ya. Y eso es tu pecado, Vicky, Luciano, Javier, Jessica, estás dejando tus hijas también y tu hijo, estás dejando la palabra, el ministerio de ser pastor, de ser siervo de Dios. Y después todo, hay mucho. Y sepa usted también, cuando tiene hijos, lo que no tiene todavía, eso tiene que ser, vio que el deseo de ustedes, de pasar al frente ya desde su niñez, sirva al Señor. Y esos son pecados ocultos de ustedes. Se cree que no es pecado, crueldad, maldad con los propios hijos. Afecto, incredulidad, esos son los barros que quiere ahí poner el tesoro de fe y del servicio de amor. En este vaso de barro, tenemos ese vaso de barro, está lleno de incredulidad, lleno de crueldad, maldad, con nuestros propios hijos mismos. Años y años lleva. Lo que creemos nos justificamos, creemos que nosotros amamos demasiado a nuestro hijo y no le instruye de su niñez, dice, a levantar, al acostar por el camino toda la hora, instruya que ese pecado, no leer la palabra, no querer dar la palabra y al frente, no querer ser siervo de Dios. ¿Acaso vine a juicio contigo? Pero nosotros, madre y padre, va a pedir primero, porque no le instruimos a nuestro hijo. Dice, por tu piedad, no diste de comer a lo que hambriento, a tus hijos propios, no le está instruyendo, no le da de comer, ese que es pecado, no venía a escuchar la palabra, no venía a preparar un versículo y pasar ahí adelante, no quiere, porque Satanás está en ellos. Pero nosotros primero tenemos que instruir y pedir al Señor. Ese crueldad, maldad, no le da de comer a tu hijo la palabra del servicio. Es que ese es pecado, no servir al Señor. Y no salir ahí mismo ya a hacer una confesión de fe, por ejemplo, de su niñez apenas habla la primera palabra. Ya tenemos que enseñar esa crueldad, maldad y justicia propia. Se cree que no es pecado, pecado oculto. Y eso, ese es el vaso de barro. Ahí está, dentro de nosotros. Y quiere poner un tesoro ahí. Vicky, Luciano, Javier, Jessica, Juan, vos acordate eso. Y todo lo que tiene hijos. Carolina también tiene que primero ella estar escuchando la palabra para que sepa que ese vaso de barro, ese pecado, es Satanás, crueldad, maldad. Afecta a tus hijos, no podés traer
en la iglesia. Y a tus hijas y todo, de que vos no tenés que, mi amor, enseñarlo, que no tienes que hablar, no tienes que ir ni al baño, Dios, que a la hora de la palabra. Pedí al Señor ese espíritu que te impide querer ir al baño a vos mismo. Primeramente vos tenés que humillarte. Ese es el barro, ese es el pecado oculto. Esa crueldad, maldad, no damos el alimento a lo que necesitan nuestros propios hijos. ¿Qué es el pecado? No querer trabajar en la obra del Señor, no querer pasar al frente, vergüenza, vio que cualquier cosa le puede agarrar. Ya Satanás lucha con los chicos mismos para que no sea instrumento de ellos. Y esa es crueldad, maldad de nuestra parte, esa incredulidad. No le das de comer a tus hijos, porque por la incredulidad cree que ese no es pecado, te está justificando todo. No estamos justificando. Y entonces dice, ¿acaso vine a juicio contigo por tu piedad? ¿No diste de comer a los hambrientos? Tu hijo está, todos los hijos que usted no instruye de eso, que tiene que ya pasar de su niñez, ese estadio que no le dice de comer ese alimento, no le dice de comer que ese es Satanás, que tiene que pedir perdón y que tiene que pasar. Esos son pecados ocultos, esos son el barro que está acá y quiere entrar ese tesoro de fe. Pero para eso nosotros primero tenemos que limpiar esa crueldad, maldad ni a nuestros propios hijos nos damos. Vio que ese tesoro, no le hablamos de eso, que eso es pecado. Ahora, por ejemplo, Elías y Luanda ya está dejando también ese de predicar poco a poco, a veces cada tanto nomás, y vio que ya no tiene que eso, instruir a los chicos que ese es pecado, no tener responsabilidad. Cada día de reunión tiene que dar la palabra, y tiene que orar, y tiene que tener palabra, pero tiene que pedir perdón, reconocer que ese es pecado, esa irresponsabilidad. Pero nosotros primero tenemos que pedir perdón. Nosotros también no hacemos nada al Señor. ¿Qué hace para el Señor ustedes? ¿Qué hace? Hay muchos que todavía, que Jessica, por ejemplo, todavía no da la palabra. Jessica, vos tenés que humillarte de ese espíritu de incredulidad, que ese es pecado. ¿Acaso vine a juicio? ¿Para qué te va a dar palabra? Si vos no te vas a humillar de esa crueldad, maldad, no ve la necesidad de las almas que hay. La necesidad acá mismo vino, y después tu propio hijo necesita, Dios, que le instruya, que la instrucción. Pero vos primero tenés que humillarte de ese desinterés que tenés, crees que no es pecado, no trabajar en la obra del Señor, tantos años. ¿Ya está dando el Señor la palabra? ¿O quiere primero que venga a juicio con usted el Señor? Tiene que pedir perdón. No le da de comer a los hambrientos, ni le deja de comer, cree que no es pecado, que tus hijas y tu hijo no venga a capacitar, o vos mismo le capacitás. ¿Y cómo le va a capacitar si hay incredulidad, justicia propia en ti, no con ira? Todo, para todo es la palabra, cada uno lleve en su área. Y acá dice la palabra de Dios, tenemos ese vaso de barro, este tesoro. Tenemos las dos naturalezas, pero tenemos muy poquito ese tesoro de fe, gozo, paz, alegría. La vida de Cristo tenemos muy poco. Está más embarrado tu mente, tu pensamiento, mi pensamiento. Está más embarrado en las cosas naturales, afanada y turbada como Marta. Tenemos que pedir perdón de eso. Y dice acá la palabra de Dios. Dice, vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Quiere que la excelencia, que la capacidad de fe, gozo, alegría, sea de Dios en tu mente. Por eso es necesario escuchar la palabra, conocer nuestro vaso de barro, en qué está
nuestra mente gobernado, lleno de crueldad, lleno de desinterés a nuestros propios hijos. No le damos la palabra, no le instruimos, porque en nosotros está ese espíritu, ni nosotros trabajamos. ¿Y para qué va a dar a nosotros palabra el Señor? Ese tesoro, ¿para qué va a poner más y más en nuestra mente si nosotros en el tiempo de trabajo, si fuere flojo, te reducirá la fuerza de fe, gozo, para alegría? Cuanto más no te humillas, más cruel, ¿para qué te va a dar la palabra? Tenemos que humillar mucho esa crueldad, maldad, esa incredulidad que tenemos, que creemos que esto no son pecados. Y dice acá, dice para que el poder de Dios sea dice de Dios y no de nosotros. Entonces no es de nosotros el poder de Dios. Solamente humillándose puede ese tesoro formar, ese amor, fe, gozo, paz, alegría. Queremos hablar más y más a nuestros hijos y todos vemos la necesidad de nuestros hijos, vemos la necesidad de otros, vemos la necesidad nuestra misma. Pero hay mucho barro ahí. Esos son los barros. Ese no dar a nuestro hijo, no instruir para que se capacite. No, nosotros mismos no trabajamos. Nosotros mismos no damos palabra a nadie, ni interesa a nosotros la palabra de Dios, nos interesa capacitar y dar para otros. ¿Qué va a dar? Es el vaso de barro. Ahí se quiere manifestar ahora cada uno ese tesoro, para que la gloria del Señor, la fe, gozo, alegría, sea ahí introducido sobre ese vaso de barro, sobre ese pecado escondido de nosotros. Ahí Satanás está gobernando. Y nos justificamos todavía. Y nos enojamos por esa corrección. Y dice la palabra de Dios que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sí, ciertamente, si te humillas no vas a estar angustiado, o si no vas a estar atribulado, lleno de preocupaciones, porque el barro te da esa preocupación. Está sucio tu mente, tu pensamiento, lleno de crueldad, maldad. ¿Y cómo no te va a agarrar esa angustia, tristeza? El día de mañana tu hijo puede salir un drogadito, tu hijo puede salir un ladrón, tu hijo puede salir Dios que fuera de Dios, está lejos, no está protegido de Dios. Está lleno de barro su mente, su pensamiento. Le gusta la parra nomás. Y entonces dice, para que la excelencia y el poder, bueno, y que está, dice, estamos atribulados en todo. Ese es el barro. Ese que está atribulado, lleno de preocupaciones, de miseria, o codicia, avaricia, enfermedades, hechicería, todo lo que hay, mala suerte. ¿Qué es lo que no hay en nosotros? Y esa crueldad, maldad. Por nuestros propios hijos creemos que nosotros estamos, como dice, gobernaría la casa de Dios y a tu hijo no goberna. Vamos a ver. Eso es a donde dice en Timoteo está eso. Si vos no traes, no le instruís que tiene que ser, que es el pecado, crueldad, maldad, no querés trabajar la obra del Señor desde niñez, no quiere leer, de que un versículo, o si no lee, que haga una confesión de fe, que sea la primera palabra. Tiene que nuestro hijo anunciar, ya saber el perdón. La primera palabra. Tenemos que enseñar, Dios, que el perdón. Ahí estamos enseñando paz. Mira, ya dice paz, dice. Y así también el Señor quiere de nosotros que le enseñamos ese perdóname. Como me acuerdo hoy era que me acordaba que sabía la primera palabra que decía,
Yo en esos tiempos no buscaba todavía a Dios. Y en esos tiempos que se cantaba era Perón, Perón, porque era el tiempo de Perón. Y pilón, pilón, dice, un día. Es la primera palabra que dijo. Y yo estaba contento. Sí, pero si yo le enseñé ese perdón desde el principio, tenía que decir, perdóname, perdóname. Todos los días tenía que cantar ese perdóname. La primera palabra tenía que ser eso. Pero como yo no busco, soy desobediente. Entonces, mi hijo, ¿qué es lo que puede? Yo que cantar. Pero por ese afecto hasta ahora me acuerdo que esa es la primera palabra de Javier. Pilón, pilón, dice. Perón, Perón. Y estaba muy contenta. Ya mira cómo canta ya y cómo habla ya. Pero ese afecto, yo lo que tenía que decir, yo estaba en el camino del Señor, lo que mi hijo tenía que decir, perdóname, perdóname. Señor, cantar ese perdóname. Esa es la primera palabra, tiene que saber. Pero somos tan increíbles y tan cruel. Afecto creemos que es el amor divino. El afecto es lo que como ángel de luz te engaña a Satanás y creemos que somos buenos y amamos a nuestro hijo con afecto y todo natural le queremos dar. Pero espiritual nada. ¿Qué dice? Primera Timoteo 3:4. Primera Timoteo 3:4. Que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Cómo va a cuidar si su propio hijo, vos no le está instruyendo que tiene que humillar ya y que tiene que ya dar un versículo? Si es chiquito todavía tiene que hacer una confesión de fe, que sea ese perdóname, tiene que decir. ¿Y cómo si vos no le instruís de eso a tus hijos? ¿Cómo puede gobernar la casa de Dios? Dice. El Señor va a pedir cuenta a nosotros. Crueldad, maldad, afecto que creemos que somos muy buenas, justicia propia, creemos que somos muy buenas. Y es la vida de Satanás, ese afecto como ángel de luz que está engañando y no le instruimos a nuestros hijos. Somos cruel, llenos de crueldad, maldad. ¿Cómo va a instruir, dice, al pueblo de Dios si ni a tu hijo no lo instruí, que tiene que ser, yo que ya instrumento de Dios, ni vos tampoco? A veces vemos nosotros, ni nosotros mismos no queremos servir al Señor. Yo veo acá, por ejemplo, Jessica está todos los días acá, pero no viene acá ni para instruir, no viene ni ella ni a veces, apenas ya después que empieza la palabra, tengo que decir directamente, a ver si no se despierta su mente, ese es el pecado, crueldad, maldad, y después quiere la bendición de Dios. ¿Cómo va a bendecir Dios? Si somos crueles. Primero con nuestra hija o nuestro hijo, y después con nosotros, ni damos la palabra a nadie. Y ese pecado, crueldad, maldad, pereza, fatiga, justicia propia. Creemos que no es pecado eso. Tenemos que venir a escuchar la palabra, nosotros primero, y después instruir, para que more en abundancia la palabra. ¿Cómo vas si vos a tus hijos mismos, Dios no puede gobernar? ¿Y cómo va a gobernar si ni vos te gobernás? Del pecado no te está humillando de ese pecado, ni tú no sabes que ese barro, esa crueldad, maldad, no querer Dios, que no tener palabra para otro, no venir a instruir, pero primero a vos misma te tienes que instruir. ¿Qué dice lo malo? En el Salmo 50, al malo, somos malos. Dice, no quiere la reprensión. ¿Puedo enriquecer un poco esto, no? Pues está el afecto que vos decís, que a veces uno lo tiene a su hijo en la comodidad, ¿sí? Pero no en todos los casos se manifiesta así. Yo estaba meditando un poco esto, y por ejemplo el amigo predica, muchas veces hay una bajada de línea.
siempre decimos que yo creo que están los espíritus, no creo que ninguna persona es mala porque quiere. Siempre se dice acá, son todos violadores, son todos prostitutas, son todos chorros. Entonces, lo que primero hacemos como padres, resguardamos naturalmente, no le permitimos venir o no le permitimos la junta, cosa que se hace acá. Bueno, está bien eso. Y entonces yo creo que el mayor del resguardo es la instrucción de la palabra. Ese. Pero como, a ver, cuando le inculcamos eso en la cabeza se le mete inconscientemente y como lo apartamos ya no se relacionan. Al no relacionarse van a estar sin servicio. Y la palabra dice edificándose unos a otros, o sea que tendrían que estar, pero por siempre que le tratamos de cuidar, a ver, por el afecto para nuestros hijos. Para mi hijo, por ejemplo, ninguna mujer vale la pena. Para mi hija no hay ningún candidato, porque si son todos violines, son todos chorros, no vale la pena, ninguno estudia. Y siempre todos los padres tenemos ese pensamiento, entonces lo resguardamos naturalmente. Entonces, tendremos que un poquito explicar esa parte de que sí, se manifiestan los espíritus, pero no es para condenar y no es para apartarnos. Bueno. Si hay un cuidado del padre en cuanto a si son chicos, muy chiquitos, porque sabemos que a veces hay gente peligrosa, pero deberíamos decir, vamos a orar, vamos a compartir la palabra, y después, bueno, está lógicamente, pero no que quede ese pensamiento que son todas prostitutas. Entonces, para mi hijo no hay ninguna candidata acá porque son todas prostitutas. Y es así, todas prostitutas. Bueno, pero ese cortar naturalmente, ese es perjudicial porque se apartan y dicen, no, qué mal acá, entonces no hay candidato, entonces van a buscar afuera. Entonces ahí van a mirar afuera o van a esperar a la persona que es incorrecta y entonces crea un apartamento, una sección de personas, un rechazo hacia los hermanos. Bueno, pero eso pasa porque no le da, tiene que aclarar todo, que hay de todo, sabemos, son todos por naturaleza violines, son todos, Dios, que maldito el hombre que confía en el hombre, dice. Entonces, Dios, que tenemos que enseñarle punto por punto la palabra, no enseñarle por la mitad y de hacer como nosotros estamos pensando. Ese, por ejemplo, porque no instruye la palabra, quiere, vio que le dice, vio que no vaya porque en la iglesia, porque son todos violines y no le trae el mimo, ni le prepara tampoco, vio, para venir a escuchar, ni nosotros no escuchamos. Y ese dice, el Señor también su palabra dice, sí, dice, ¿cómo dice una palabra? Una cosa es que tengan cuidado, otra cosa apartarlo naturalmente, totalmente, a ver. Y bueno, todo. Pasó el caso, porque, por ejemplo, Rocío, no sé qué fue un par de veces a casa, y después había una revelación, supuestamente, y ahí nomás le cortamos el short. Entonces está eso. Está ese preconcepto, ese juzgar, y esas cosas también debemos juzgarnos porque eso es lo que hacemos de perjudicial, en vez de haber ese vínculo, esa preparación y decirle, mirá, puede haber este pecado, se puede manifestar, pero que se humillen porque no es para condenar a nadie, todos tenemos pecado. Lo que dice él es verdad porque en la iglesia pasa, ¿por qué cuidamos más a nuestros hijos que a los chiquitos o que también está ahí en la almas en la iglesia? ¿Te das cuenta, por ejemplo, por qué no mira lo mismo la necesidad de ese niño que está ahí en la iglesia, que corre peligro también porque vienen todos los pecadores? ¿Y por qué resguardamos más a nuestros hijos? Entonces ahí uno se da cuenta que uno actúa con afecto, y tiene razón él. Eso me pasa a mí. Bueno, pero ese afecto, por eso se habla, que ese afecto se tiene que humillar, para que estemos preparados para toda buena obra. Sí. ¿Entiendes? Yo lo digo por mi hijo, yo tengo mucho temor de mi hijo por un hermano también. Entonces, yo ahí me di cuenta, digo, ahora revela el Señor que este chico, Julio, por ejemplo, lo va a usar como instrumento, le va a mostrar el poder. Como Fernando también. Vuelve a mostrar eso que le va a mostrar a los dos, lo va a levantar. Pero cuando a Julio lo veo ahí arriba de la pieza arriba, está Ezequiel. Y yo veo que tiene actitudes salvajes, Julio. Pero ahí me di cuenta que No es iglesia. de la iglesia de allá donde estoy yo, ahí me di cuenta la maldad mía, porque es la esencia de todo, pero me doy cuenta porque yo por Julio no veo mucho eso, que no lo cuido, por ejemplo, Julio, fíjate acá, no es lo mismo que el cuidado de mi hijo, prefiero que Ezequiel esté arriba muchas veces, que es chiquitito. Entonces está la diferencia esa, en vez de, cuando uno se limpia,
ver, como dice, es verdad lo que dice Javier. A veces uno cuida mucho. Bueno, pero ese pecado, nosotros nos está diciendo la palabra de Dios, a ustedes primero, a Javier y a vos, y a toda la madre está reprendiendo, para que se humille ese afecto preparado para toda buena obra. Y quiere contender con la palabra invalidar. Y por eso tiene que escuchar la palabra. Queremos enriquecer un poco para mostrar cómo se maneja. Bueno, porque, sí. por ejemplo, yo te lo digo, vos no te das cuenta, pero eso que vino de Rocío vino de tu boca. No le dejé entrar más a casa de Rocío porque está, y tal vez sea cierto. Pero yo creo que si uno le prepara a su hijo y le advierte... Rocío todavía empieza a decir, no tiene por qué de ir en ninguna casa, no tiene por qué ni tu mujer ni vos buscar como tiene que buscar, y después no puedo, Dios que mandar en ninguna parte, se va a acostumbrar así. Acá el Señor le tiene para instrucción, si es que vos no podés demandar eso, porque vos ni ves el pecado, ni sabés el movimiento de nadie. Si es que vos no sabés por qué, yo no mando eso. ¿Qué visión yo estoy viendo? Bueno, sí, aclarar, no te enojes. Pero está bueno aclarar porque nos desanamos un poco, sacamos las dudas. Y bueno, yo creo que sí, el espíritu está en todo, pero no es para hacer un prejuicio, porque ¿qué pasa? Ahí lo separamos naturalmente, ¿no? Separamos naturalmente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo querés que se edifiquen entre jóvenes, o se den palabra, o cómo querés que estén en el lugar cuando nosotros mismos le negamos, por un peligro, le negamos la venida a la casa del Señor? Si son todas prostitutas que quieren levantar, supuestamente yo le voy a decir hijo eso. Entonces ahí está el tema, justamente se genera la controversia. Bueno, pero Javier, esa es otra cosa. Ahora vos, Satanás, te usa para cortar la visión de mí, porque Cristo me está llevando, Dios, que para que a ustedes primeramente corrigiendo, a ustedes, madre y padre, para que pueda instruir a que se cae acá. Se cae la del teléfono. Yo eché, mi amor. Disculpame. El Señor está instruyendo a la madre y el padre. Ustedes muchas veces no ven por qué yo no le digo que no vaya. Porque a veces hay personas, por ejemplo, que tienen muy fuerte y hay otros que no tienen muy fuerte la prostitución, sexo. Y usted nos ve el peligro que uno puede tener. Dios, que tu familia... Y voy a buscar al baño. Bueno. Bueno, vaya. Tengo que hacer la comida Humillate nomás. Sí. Ese espíritu incorregible que tenemos. La visión no fue tuya, fue el sueño que te contó Rocío. No importa. Yo sé por la palabra. Bueno, está bien, yo lo digo. No si es que no puedo confiar ni por vos, porque el Espíritu Santo a mí me muestra también que tengo que cuidar de esa pasión sexo que puede quedar en un momento. Pero te estoy diciendo, si es que no vaya a caer. Lo hacemos naturalmente, por eso no hay edificación. Bueno, ¿sí? Lo hacemos naturalmente, pero no espiritualmente. Y ahí está el tema. Y bueno, pero ¿quién está diciendo que no se tiene que humillar? No, cada yo digo uno cómo se maneja en este sentido. Muchas veces los hermanos nos manejamos. Yo no estoy diciendo por vos solamente, nos manejamos así porque tomamos precauciones naturales. Esas cosas, por ejemplo, Javier, son, y ahí está el tema. Ese, por ejemplo, ese es los ejemplos que vos ponés. Por ejemplo, ese no está bien, porque vos tenés que ser más discreto. Hay cosas que no podemos... Hablamos abiertamente, ¿qué tenemos que ocultar? ¿Qué discreción me decís? Bueno, cállate, Javier. Dice, cuando habla el profeta, tiene que callar el otro profeta. Esté sujeto el profeta a los profetas. Dice Dios que porque Dios no es Dios de desorden. Tiene que cuando habla de una cosa el Señor, cállate vos. Bueno, pero me saco la duda, si no, sí, no, pero eso, sacar la duda tiene que hacer nosotros cuando estamos. Pregunte en tu casa, dice. Eso está escrito en la palabra. Hay cosas que después de que termine la palabra, ahora por ejemplo se cortó la palabra que estoy dando
vio que a las madres y a los padres, nosotros grandes, para nosotros grandes, y siempre ese te pasa, Javier, tenés que humillar ese espíritu de querer hablar cuando está, vio que yo también tengo ese espíritu, pero me voy humillando, frenando a la hora cuando... Está bien, pero ¿para qué sirve la prédica? ¿Para aclarar o para salir lleno de dudas y después preguntarte a ti? Bueno, después, ¿qué dice la palabra? Dice, calle la mujer en la congregación, no admito, dice. Y después de que termine la palabra, vio que ahí pregunta en tu casa a tu padre, a tu madre. Después puede preguntar, nosotros podemos hablar eso aparte, Javier, pero vio que no, cuando está la palabra, no tenés que cortar la palabra, ese es pecado, porque en la palabra mismo no admito a la mujer, y los profetas dice tiene que callar uno, y después vio que hablar el otro, pero vio que cuando hay palabras así, tenemos que respetar esas cosas, tenemos que pedir perdón, porque hay todo en nosotros, tenemos que pedir porque ese espíritu es satánico, no es de Dios. Quieres cortar la revelación, porque ahora yo me iba por otra área, y Satanás, y toda la vez está pasando así, y entonces ya se va en otra área otra vez. Entonces, después... ¿Está hablando del afecto o la corrección a los padres? Bueno, pero vos callate, cerrá la boca, pedí perdón al Señor. Pero te pregunto, mami. No, ahora no es hora de preguntar. No te pregunto nomás. ¿Cuál es el mensaje? ¿Afecto o corrección a los padres? ¿Sobre qué? Y el afecto y también sobre a la madre y los padres que nos trae, Dios, que uno le instruye que tiene que trabajar en la obra del Señor, que no tiene... Ay, Dios mío, ese Satanás puro le usa. Pero callate, Javier, si vos no querés con la palabra de Dios, voy a agarrar una vara y te voy a pegar. Porque hasta 90 años, hasta que me muera, te voy a pegar. Porque eso es un espíritu satánico le está usando. Cada vez, ya varias veces, esas cosas no se hacen, Javier, eso es pecado. Si vos estás predicando y te haces todo así en tu pueblo, y vas a hacer si vos seguís así, no te humillas, no tomás como pecado. Bueno, yo también hago participar, pero hay momentos que no, porque hay momentos que el Espíritu Santo está queriendo instruir al pueblo, cosa muy importante que vos no ves ahora, porque hay muchos que acá Dios no instruye a su hijo no quiere mismo que salga, vos mismo te está pasando, vos no tomás como